Ya. Entonces, bueno, ya un recordar de lo que es anatomía y fisiología. Ahora tenemos que hablar de la historia clínica obstétrica, que es también denominada propedéutica obstétrica, ¿no? La propedéutica tiene por objeto aplicar distintos medios para explorar a la mujer durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio, ¿no? Que son las etapas que comprende la obstetricia, ¿no? Que es la rama que estudia a la mujer en el periodo fértil, ¿no? De embarazo, de parto y de puerperio, que es la recuperación posparto, ¿no? El embarazo es aquel periodo que transcurre entre la implantación del útero, de la implantación en el útero de un óvulo fecundado hasta el momento del parto. Se le denomina grávida o gesta a toda mujer embarazada. Primigesta aquella mujer que está embarazada por primera vez. Multigesta aquella que ya tiene un embarazo previo. También podemos conocer a las gestantes como añosas. Esto depende de la edad, ¿no? A partir de los 35 años se le dice añosa a una embarazada. Muy añosa aquella que tiene más de 40 años. Embarazo joven entre 15 y 19 años. Y muy joven antes de los 15 años. ¿A qué se le denomina paridad? Es el parto, ¿no? Es aquella persona que ha dado a luz por cualquier vía. Es la extracción o la expulsión, ya que la cesárea y el parto corresponden a denominarse igual, ¿no? Un parto, paridad. Expulsión o extracción de un producto o más que pese más de 500 gramos o que tenga más de 20 semanas de edad gestacional. A eso se denomina parto. ¿Y qué es aborto? A todo aquello que no cumpla eso, ¿no? Si pesa menos de 500 gramos o tiene menos de 20 semanas, se le denomina aborto. Nuliparidad, si nunca ha estado embarazada. Primípara, si es la primera vez que ha dado un parto. Primiparidad precoz, si el parto se ocurre antes de los 17 años. Multiparidad, si tiene dos o más partos. Gran multípara, aquella que tiene 6 o más partos. Y multípara añosa, aquella que tiene 6 o más partos y tiene más de 40 años. Algo que tienen que saber es la fórmula obstétrica, ¿no? La fórmula obstétrica es parte del día a día de la historia clínica obstétrica. El gesta para, ¿no? G se refiere a número de gestaciones, número total de embarazos, de gestaciones. Y para es el número de partos. Y acá vamos a dividirlo en 4 números, ¿no? B, C, D y E. La B corresponde al número total de recién nacidos a término. A término significa más de 37 semanas. La C, que es el segundo número, recién nacidos pretérmino, menos de 37 semanas, ¿no? La D corresponde a número total de abortos. Si tiene abortos, embarazos ectópicos o molas, se consignan acá. Y la E a número de hijos vivos actualmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, una fórmula obstétrica. Gesta 2 para 1101. ¿Qué significa esto? Dos embarazos, un parto a término, un parto pretérmino, 0 abortos y un hijo vivo actualmente, ¿no? La fórmula obstétrica es importante en cada gestante para poder saber sus antecedentes, ¿ya? Otro punto de la propedéutica es el cálculo de la edad gestacional. La edad gestacional es el tiempo transcurrido entre el día en que se inició el último periodo menstrual normal y un momento dado del embarazo. En otras palabras, doctor, pero no se consigna desde el día que ha tenido relaciones y ha fecundado. No. La edad gestacional es el tiempo que transcurre entre la última regla normal y el momento del embarazo, ¿ya? Y bueno, y el momento en el que se esté evaluando el embarazo. Se calcula en semanas. ¿Cuántas semanas dura un embarazo? 40 semanas, ¿ya? 40 semanas es lo que dura un embarazo normal. La fecha de última regla, por lo general, es la fecha, el primer día de la última menstruación que ha tenido la paciente. Ya eso se consigna, gracias a eso se consigna
las semanas de edad gestacional. Otra forma de calcular la edad gestacional es a través de la altura uterina. Tengo la altura uterina, por ejemplo, de una paciente y si quiero saber en meses lunares o en meses, en semanas, no multiplico, ¿no? La altura uterina por 8 entre 7 me va a dar las semanas que tiene la paciente. Un embarazo dura entre 280 días o 40 semanas, que equivale a 10 meses lunares o 9 meses solares. Una forma práctica de calcular la fecha probable de parto de una paciente es gracias a la regla de Naegele, que nos dice que para calcular la fecha probable, a la fecha de última regla le sumo 7 días y le resto 3 meses. Con respecto a lo que es el examen físico obstétrico, tengo que valorar ciertos puntos. Uno de ellos es la actitud, ¿no? ¿A qué le denomino actitud? Es al hábito fetal. El hábito fetal es la posición que adopta un bebé dentro de la barriguita, ¿no? Si alguien ha escuchado posición fetal o está en modo feto, es por la posición que tiene el bebé, ¿no? Que es una flexión universal de forma ovoide, ¿no? Los fetos tienen dos polos, el polo cefálico, que es la cabecita, y el polo podálico, que es el potito, ¿no? Tienen una superficie ventral, que es la barriga, y una superficie dorsal, que es la columna, ¿no? Entonces, gracias a esto podemos determinar la propedéutica. Entonces, tenemos que entender ciertos parámetros. Uno de ellos es la actitud. ¿Qué es actitud? Es la relación que existe entre todas las partes fetales entre sí. Es la posición fetal, ¿no? Como vemos acá, vemos un bebé, brazos flexionados, piernas flexionadas, cuello flexionado. Es la actitud más frecuente, ¿no? La flexión. Se denomina actitud fetal aquella posición que adopta el bebé con entre sus propias partes, ¿no? Posición de bebé. ¿Cómo determino la actitud? Tengo que valorar también lo que eran los polos, que ya lo mencionamos, las superficies. Otra parte de lo que es la propedéutica es determinar la situación del bebé, ¿no? Todo esto se relaciona a cómo está el bebé dentro de la barriguita. Entonces, la situación es la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre y el eje longitudinal del feto. El bebé puede estar en tres situaciones. Longitudinal, cuando ambos ejes coinciden. Transversa, cuando están perpendiculares. Y oblicua, cuando son oblicuos, ¿no? A esto se denomina situación. El eje de la madre es la columna y el eje de bebé también, ¿no? Cuando coinciden es una situación longitudinal, ¿no? Ambos igual. Esta es una situación transversa, ¿no? El eje del bebé está perpendicular al de la madre. Por ende es una situación transversa. Otro término que deben conocer es la posición. ¿A qué se denomina posición? Relación entre el dorso del feto, que es la espaldita, con la hemipelvis de la madre, sea derecha o izquierda, ¿no? Si la espalda está hacia el lado derecho, es una posición derecha. Si la espalda, el dorso está hacia el lado izquierdo, es una posición izquierda. Otro término es la presentación. ¿Qué es la presentación? Es la parte más voluminosa del feto que se ofrece al canal de parto, al estrecho superior. Es decir, ¿qué se presenta al estrecho superior? La cabeza, partes fetales como el hombro o el potito, ¿no? Lo más común es que sea una presentación cefálica, ¿no? Que la cabeza sea lo que se presenta al canal de parto. Segundo lugar de presentación, la posición podálica, ¿no? Presentación podálica, que se presente el potito. Y tercera ya es que tenga una presentación de tronco, de hombros, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? Un feto en transverso, principalmente sale tronco o hombritos. Lo más frecuente es cefálico o podálico. Entonces, acá vemos, por ejemplo, como un bebé está en presentación cefálica, cabecita hacia la pelvis. Y acá como el bebé presenta primero el poto a la pelvis, ¿no? Presentación podálica. La presentación cefálica ya tiene ciertos grados de deflexión, ¿no?
grados de vértex, de frente o de cara. Ya estos se llaman deflexiones, ¿no? Esto lo vamos a ver en trabajo de parto normal. Pero ambos, así esté deflexionado, sigue siendo una presentación cefálica, ¿no? Porque está presentando la cabeza. Entonces, cuando yo examino a una gestante, tengo que determinar la situación, la posición y la presentación de un bebé, ¿no? Entonces, veo acá, por ejemplo, la situación, este bebé está en longitudinal, ¿no? Su eje está longitudinal igual que el de la madre. Está en posición derecha, ya que la columna está hacia el lado derecho de la madre. Y la presentación es cefálica, ¿no? La cabecita está presentándose hacia abajo, hacia el canal de parto. Longitudinal cefálico derecho, ¿no? Acá veo un longitudinal cefálico izquierdo, aquí un longitudinal podálico, ¿no? Ya que el podo es lo primero que se presenta. Aquí veo una presentación oblicua de hombro izquierda, ¿no? El bebé está en oblicuo y lo que se está presentando es el hombro. Y aquí una transversa de hombro izquierdo, ¿no? Otro término que deben conocer es la altura de presentación, ¿no? Cuando uno hace una evaluación vaginal, tenemos la altura de presentación. ¿Qué es la altura de presentación? Es la relación entre el punto más inferior de la presentación y el nivel de las espinas ciáticas, ¿no? Ya que la cabeza es lo más frecuente, ¿a cuántos centímetros está la cabecita de las espinas ciáticas? A eso se le denomina altura de presentación, ¿no? Esto se le conoce como estaciones de Lee. Hay dos tipos de determinar la altura de presentación gracias a las estaciones de Lee o a los planos de Hodge. Lo que estamos viendo, que es lo más común, lo que se evalúa en el trabajo de parto, de las estaciones de Lee, ¿no? De las espinas ciáticas, esto considero mi punto cero. Si la cabeza está a 1 centímetro de las espinas ciáticas, es menos 1 centímetro. Si está a 2 centímetros, menos 2 centímetros. Si está a 3 centímetros, menos 3. Ahora, si la cabeza sobrepasa las espinas ciáticas, más 1, más 2, más 3, ¿no? Eso es la altura de presentación. ¿Cómo determino todo esto que estamos hablando, que es la situación, presentación, posición, que es el famoso SPP que van a ver en sus libros, ¿no? O en las historias clínicas? Gracias a las maniobras de Leopold, ¿no? Las maniobras de Leopold son aquellas maniobras que nos van a poder determinar la situación, presentación y posición de un bebé. Son 4 maniobras. Nos permiten conocer estos 4 en base al punto, ¿no? Entonces vamos a ver, la primera maniobra es aquella maniobra en la que mis dos manos van a coger la parte superior del fondo uterino. ¿Esto qué me va a permitir? Establecer el polo. Me va a determinar la situación principalmente. La primera maniobra me sirve para saber si un bebé está en situación longitudinal o si está en situación transversa. Situación. Primera maniobra es sinónimo de situación. Entonces cojo el fondo uterino y si siento una posición dura, es el potito o es la cabeza. Eso quiere decir que el bebé está en longitudinal. Si no toco nada de esto y toco partes blandas, quiere decir que está en transverso, ¿no? La primera maniobra me sirve para situación. La segunda maniobra es cuando con mis manos coloco hacia ambos lados de la barriguita de la mamá y siento las partes más duras. ¿Qué determino ahí? ¿Dónde está la columna del bebé? La segunda maniobra me sirve para saber dónde está la columna, el dorso, ¿no? En este caso estoy sintiendo la columna, el dorso hacia el lado izquierdo, ¿no? Sería una posición izquierda. O si siento más duro hacia el otro lado, posición derecha, ¿no? La tercera maniobra es aquella maniobra en la que yo con una sola mano cojo de esta forma por encima de la sínfisis del pubis como una pinza. ¿Y qué es lo que trato de buscar? La presentación, ¿no? Entonces, tercera maniobra es sinónimo de presentación. Hago una pinza y busco ¿qué? El peloteo de la cabecita. Peloteo de la cabeza. Tercera maniobra, presentación cefálica, ¿no? Tercera maniobra es presentación. Y la cuarta maniobra es aquella maniobra en la que le doy la espalda a la paciente y trato de elevar la parte inferior de la presentación. ¿Con qué finalidad? Valorar si está encajado o no está encajado, ¿no? Porque yo levanto al bebé y si sale es porque no está encajado. Y si no se levanta es porque está encajado, ¿no? En resumen, la primera maniobra me sirve para ver
situación. Segunda maniobra, posición. Tercera maniobra, presentación. Cuarta maniobra, encajamiento. Encajamiento, ¿ya? Seguimos, parte de la evaluación física es la medida de la altura uterina. Recuerden que la altura uterina va de la sínfisis de pubis hacia el fondo uterino, ¿no? Se debe medir hasta el fondo uterino, así. Introduzco las manitos y eso me determina la altura, ¿no? La altura es de importancia para saber si un bebé está creciendo adecuadamente o no. La altura uterina debe ser similar a las semanas de edad gestacional en el segundo trimestre, ¿ya? Si yo tengo un embarazo de 25 semanas, mi altura uterina debería ser de 25. Si tengo un embarazo de 28 semanas, debería tener una altura de 28. Si tengo un embarazo de 16 semanas, debería tener una altura de 16, ¿ya? Todo lo que sea por debajo, por encima, me orientaría a mí a saber que el embarazo no está presentando o el bebé no está teniendo un peso adecuado, óptimo para ese tiempo, ¿no? Altura uterina, esto ya lo van a hacer en práctica seguramente, sínfisis de pubis hacia fondo uterino, ¿no? Latidos cardíacos fetales. ¿Cómo se determinan los latidos? Igual, tengo que terminar las maniobras de Leopold, ¿no? Por ejemplo, este caso estoy viendo que el bebé está en longitudinal cefálico izquierdo, ¿no? Esta es la parte izquierda de la madre. Se coloca ahí, esto se llama el fonoscopio de Pinard, pero actualmente pues ya hay las máquinas Doppler, ¿no? Que te pueden ayudar, pero la forma de calcular es la misma, ¿no? Se hace Leopold, se ve dónde está el bebé, si está en cefálico izquierdo, se traza una línea entre el ombligo y la espina ilíaca, y a la mitad es donde se coloca el Doppler, ¿no? Si es izquierdo, hacia la espina ilíaca izquierda, y si es derecho, hacia la espina ilíaca derecha, ¿no? La exploración nos va a permitir, de toda gestante, siempre tenemos que conocer altura uterina, maniobras de Leopold y la frecuencia cardíaca fetal, que se debe hacer pues o con un estetoscopio epinar o con Doppler, ¿no? El ultrasonido. Los latidos normales de un bebé son de 110 a 160. Van a encontrar algunas literaturas que les dice 120 a 160, pero se ha determinado que es 110 a 160 gracias al monitoreo fetal, ¿no? Que es una prueba de bienestar fetal. Entonces, todo esto nos va a determinar cómo está el bebé dentro de la barriguita. Y finalmente el punto toconómico, ¿no? Que es la variedad de presentación. La variedad de presentación va a ir más que todo en base a la posición de la cabeza en relación a las horas del reloj para poder determinar un parto, ¿no? Los partos deben producirse en una variedad de presentación occipito ilíaca izquierda anterior. Y eso lo vamos a ver con más detalle en trabajo de parto, ¿no? Pero esto que hemos visto, que es altura uterina, Leopold y latidos, es lo que se debe hacer siempre en toda gestante para poder determinar cómo está el bebé. Esto pueden conocerlo gracias al examen físico y a ciertos instrumentos, ¿no? Uno de ellos es el gestograma. El gestograma es este circulito que, bueno, lo pueden conseguir pues en cualquier farmacia, te venden un gestograma. Actualmente pues ya nosotros, gracias a los smartphones, tenemos gestogramas virtuales, ¿no? Los tenemos ya en el celular, hay muchos, pueden descargarlos de forma gratuita, ¿no? Uno muy práctico es el OBWheel, que es un gestograma gratis, les permite calcular la edad gestacional, no solo por fecha de última regla, sino también por ecografías, ¿no? Pero bueno, eso ya lo van a ir viendo también en las prácticas. El estetoscopio epinar, que es esta maquinita que se usaba anteriormente para escuchar latidos, pero ya ha sido reemplazada pues por el Doppler, ¿no? Que es escuchar los latidos directamente con el ultrasonido. La cinta obstétrica, que es de importancia para que puedan hacer una buena evaluación en gestantes, ¿no? Con la finalidad de determinar la altura uterina, ¿no? Detrás de la cinta podemos ver estos valores, estos cuadros. Tanto las cintas, el gestograma y el pinar son parte del CLAP. El CLAP es el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es un centro, pues, a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? El CLAP ha estandarizado todo lo que conocemos de control prenatal. Entonces, se van, no sé, a México, Ecuador, ¿no?
Chile van a ver igual las mismas cintas, obviamente no igual, pero con los mismos parámetros, ¿no? Tanto de tarjeta de control, de altura uterina o de gestogramas, ¿no? Que son todos proporcionados por el club. La cinta obstétrica, que como les mencioné, lo pueden conseguir en cualquier farmacia. Todo eso es para que puedan hacer un buen examen físico, ¿eh?